Abrió sus puertas en octubre de 2012 y en menos de un año ha conseguido ya su primera estrella Michelin. Árbore da Beira está ubicado en la céntrica calle coruñesa de San Andrés. A los mandos, el cocinero Luis Beira. Hola, buenos días. Mr. Sandman, bring me a dream. Making the cutest that I've ever seen. Giving two lips like roses in clover. Then telling that his lonesome nights are over. Esto es un mar y montaña de un guiso de setas con cigala gallega, panceta de Joselito y flores. Mr. Sandman, bring me a dream. Nosotros queremos que cuando tú entres en Árbore, que te sientas pues relajado, tranquilo, que si echas 6 horas nosotros vamos a estar encantados y si echas 3 horas que sean las mejores, esas 3 horas maravillosas como si fuera un 31 de diciembre, ¿no? Que todo es fiesta, rodeado de la gente que te quiere, pues para nosotros cada día tiene que ser un 31 de diciembre. Por ti. Ay, no está malo el vino. Excelente. Yo no voy a poder tomar la copa de Peña. Vanguardia y tradición se maridan en la cocina de Árbore da Beira. A los 13 años, Luis Beira empezó a hacer carrera en diferentes restaurantes a cambio de comida y alojamiento. Su paso por Casa Pardo, Casa Solla, El Corral del Indiano en Asturias o Celler de Can Roca fue clave para ingeniar sabrosos y atractivos platos. Yo tengo la gran suerte de que mi padre y mi madre me han sabido encaminar. Yo con 12 años, mis padres me preguntan qué es lo que vamos a hacer cuando salga de GB. Si me voy para el instituto, qué es lo que hago. Y yo les pregunto a ellos, como buen gallego, ¿no? ¿Qué es lo que...? Y dice, hombre, nosotros queremos que a ti la cocina tiene una inspiración contigo, tiene ese cariño. Yo nunca fui un gran estudiante y ellos ahí me han sabido pues un poco enfocar en mi vida profesional y personal. Árbore da Beira es una apuesta firme por el ambiente natural y exclusivo. Hasta el mínimo detalle ha sido cuidado en sus 5 mesas de madera, como una hermosa y sofisticada vajilla que varía tanto como sus platos. Un mes. Que todo fuera supernatural. Las paredes, pues como las veis, sin terminar, todo madera, tejidos naturales, las telas, que todo fuera supernatural, las flores. No buscábamos nada artificial, sino que nosotros sabemos que un restaurante es una carrera de fondo en la cual vamos a pasar un montón de horas. Nosotros aquí un día normal pues hacemos 14 horas, 15 horas y tenemos que sentirnos cómodos. En un momento dado nos tenemos que tirar en el sofá como nos tiramos en el sofá de nuestras casas. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Si pasamos más tiempo aquí que en nuestra propia casa, pues sentirnos en un espacio súper cómodos. En Árbore siempre hay 2 menús en los que priman pescados, mariscos y muchas verduras. La investigación ocupa buena parte del tiempo de los miembros de Árbore. A ver, ¿qué traéis hoy? Cigalas. Cigalitas, merluzas... Trabajan mano a mano con científicos del Acuario de A Coruña para conocer cómo se comportan los ejemplares que recibirán de las rías gallegas. Esta es la base del plato que vamos a hacer ahora mismo y es un salmón marinado. Es uno de los platos casi emblemáticos de la casa. De vainilla. Le ponemos también unos percebes, unas minchas o vígaros, unas flores tan presentes en nuestros platos. Bueno, y ahora le ponemos un poquito de nuestro maravilloso queso San Simón.
Este plato es como muy fresco, es de los primeros que sacamos en el menú degustación siempre. Una, porque visualmente es el que más impacta a la gente, y otra porque es lo que, bueno, pues cuando vas a tomar un menú como es el nuestro de 10 platos, que es el menú pequeño, pues un platito fresquito al principio, jugamos a dos cosas. Una, a que la gente visualmente diga, te diga dónde vas a comer, y otra, que piensen que se van a ir con hambre y empiecen a comer pan del que hacemos aquí, maravilloso. Arboreda Beira ha sido precursor junto a Down Coruña en la organización de un curso de auxiliar de cocina para personas con discapacidad intelectual. El objetivo, favorecer su integración en el mercado laboral. Nos han enseñado a valorar otra vez cosas que teníamos muy perdidas. Habíamos perdido, no la sensibilidad, pero sí, lo hacemos ya tan mecánicamente algunas cosas que... Y ellos lo ven tan natural, que esa parte que ellos nos han expresado, la hemos recuperado y nosotros nos sentimos más agradecidos seguramente que ellos, ¿no? Luis Beira busca que el comensal viva una experiencia gastronómica. Le hemos puesto la cereza que se cayó del árbol, que es una bola de foie que está bañada y rellena en cereza líquida con un poquito de polvo de albahaca debajo. Perfecto, eso hay que comerlo entero. O mejor partirlo en dos partes. Está muy bueno, la verdad. ¿Me gusta? La verdad es que está muy buena. En sus creaciones combina homenajes al mar y cubre antojos. Es una bola de oro, es algo, bueno, que se come de un bocado y donde en ese bocado hay pues 5 o 6 sabores distintos y que van apareciendo en función de cada mordisco que tú le des. ¿Te gusta? Me encanta. Una sensación de sabores exquisita. Arboreda Beira nació en octubre de 2012. Apenas un año después, su esfuerzo se ha visto premiado en forma de estrella, la estrella más bonita para un cocinero, la de Michelin.